los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Así que vamos a continuar, hermanos, esta noche hablando en estos minutos que nos restan. Queremos siempre respetar el tiempo, como lo hemos dicho, ¿verdad? Día de semana. Y vamos a hacerlo imitando a Jesús. Hábitos que Jesús practicó. Y la semana pasada hablábamos de que Jesús oraba. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Iglesia, en el nombre del Señor, yo quiero decirle, oremos. Amén. Dígale a la persona que está al lado, oremos. Oremos. Hablemos con el Señor, platiquemos con Él, permanezcamos en su presencia. Siempre es tiempo propicio para hablar con el Señor. ¿Sí? Siempre. Y eso es lo bueno. Solamente quiero rápidamente, porque hay que avanzar. Yo les decía, ¿cuánta libertad tenemos? Recuerdan la semana pasada de acercarnos con el Padre mientras estamos dormidos, mientras nos bañamos, mientras caminamos, mientras manejamos. No tenemos que hacer una gran liturgia religiosa para poder orar, pero no abusemos de la confianza con el Señor, ¿cierto? Es nuestro Padre y acerquémonos con respeto, porque es eso, ¿no? Y yo lo decía el domingo, una hermana nos comentaba en el tiempo de oración de ayuno, decía, yo los domingos vengo a la iglesia guapa, bañadita, peinada, porque vengo a la casa del Señor, ¿sí? Porque nos presentamos con respeto a Él. Es lo mejor que tenemos y hacerlo, claro, y buscar esa manera. Y hermano, mientras usted ora, claro, podemos orar en el vehículo, platicar con el Señor. Aprender a conversar con el Señor es lo más lindo que podemos hacer, ¿sabe? A conversar. Yo recuerdo y les he comentado esta experiencia y lógicamente la practicamos, y a veces parece que uno está loco, pero mejor que le digan loco a uno y vivir en paz y vivir en una relación con el Señor. No. Yo aprendí esto de un maestro, el maestro Arévalo, José Arévalo, un anciano muy sabio. Fue mi maestro en el Instituto Bíblico varios años, de aquellos maestros que cautivan nuestro corazón. Y siempre nosotros lo veíamos a él que a la hora del mediodía, a la hora del lunch, ¿verdad? Él se iba abajo de un palo de mango y se ponía a platicar y se ponía a hablar. Y nosotros en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Con algunos compañeros, está loco el maestro. Como que se le ha de sobar o algo. Porque él hablaba, él platicaba. Claro, que de alguna manera u otra entendíamos lo que él estaba haciendo. Pero una vez cuando él regresaba, pastor, ¿y usted con quién habla? ¿A quién le hace gestos? ¿A quién le dice esto y lo otro? Porque parecía una gran plática intencional, ¿verdad? Y él dice, muchachos, yo hablo con Dios. Qué bonito, ¿sí? Y mientras usted maneja, yo una vez le dije al Señor, en un tiempo de depresión, ¿verdad? Muy fuerte, de ansiedad, le dije, en el vehículo, Señor, siéntate acá, aquí, de pasajero. Y empecé a manejar y hablar con el Señor. Y podemos hablar con el Señor siempre. Iglesia, necesitamos orar y orar. Había otro hábito del Señor que necesitamos también aprender. Y con este nos vamos a quedar esta noche, ¿sí? Y es que Jesús no solamente oraba, sino que otro hábito del Señor era memorizar la Escritura. El Señor leía la Escritura. No solamente la leía. Mire, en los tiempos del Señor Jesús o en los tiempos de los evangelios o en los tiempos, ¿verdad?, en los cuales el Señor hizo ministerio, a diferencia de la actualidad, usted y yo no conocemos un versículo y ¿a dónde vamos? A San Google, ¿verdad? Y ahí ponemos el versículo y ahí rápidamente nos dice la cita, porque muchos de nosotros, como yo, no sabemos el versículo, pero no la cita. Así como dice por allá, ¿cierto?
Y vamos al versículo ahora y caemos en el versículo, lo buscamos, hay una gran facilidad. Pero en aquellos tiempos, hermanos, no había Google, no. La única forma de poder manejar la escritura era memorizarla. De hecho, los escribas, básicamente ese era de su trabajo, transcribir los textos sagrados, especialmente los profetas y los libros de la ley. Tanto así que llegaron a memorizarlo. Por eso el Señor les atacaba duro, porque decía, conocen la palabra, eran conocedores. Ahora, hermanos, nosotros nos hemos vuelto muy perezosos para el estudio de la palabra, muy perezosos para abrir la Biblia. De hecho, bueno, les conté aquel chiste, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes de la cuchara? ¿Se acuerdan de la cuchara? ¿Quiénes se acuerdan de la cuchara? ¿Sí? Los demás no se acuerdan, ¿no? Dicen que invitaron a comer a un pastor a una casa, un buen sopón de caracol. Y entonces, hermanos, que dicen, va a venir el pastor hoy a comer, saquemos las cucharas más nuevitas, de aquellas que parece espejo, que uno hasta se ve, ¿verdad? Y le hace así en la cuchara, nuevita. Y empezaron a tomar la sopa y todo, y el pastor se despidió, y nos vemos, hermanos, y todo eso. El detalle es que en ese hogar, en esa casa, después de que el pastor llegó, nunca encontraron la cuchara. Y empiezan a decir, el pastor se bolseó la cuchara, se la llevó la cuchara, el pastor se peinó la cuchara. Y bueno, y se acabaron al pastor, ¿verdad? Y entonces el pastor un día se los encuentra, habla con ellos, llegan, y aquellos con mucha pena, porque pues, querían recuperar la cuchara que estaba nuevita. Y entonces ya habían pasado varias semanas, ¿verdad? Una familia del Faro era, por cierto. Y entonces, hermano, le dice, mire, le dice, pastor, con mucha vergüenza, pero es que quizás mire que usted se llevó la cuchara, búsquela por ahí, la de tener. No, le dice el pastor, se la dejé en medio de la Biblia, la que tienen ahí en la casa. Pero como no abren la Biblia, nunca encontraron la cuchara. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, no era usted, ¿verdad? No era usted. Nosotros, hermanos, hemos perdido un gran hábito. Creo que una de las cosas por las cuales yo le doy gracias al Señor de mi esposa es eso. Hay un gran modelo para nuestros hijos, más de parte de ella que del mío. Yo vivo un poco más afanado. Pero mi esposa, y es algo que inculcó su padre, cuando ella nos predicó en el Día del Padre, hablaba que su papá le había dejado este ejemplo de la lectura de la palabra. Y es cierto. Yo veo a mi suegro, las veces que he convivido con él, casi no platicamos mucho, hermanos, porque a mí casi no me gusta hablar inglés. Pero cuando yo lo veo a él, hermanos, ese hombre desde que se levanta con la Biblia, a cada rato la Biblia, y de verdad está ahí y lee, y lee, y lee, pero con una pasión. Y yo veo que mi esposa lo practica tal cual su papá se lo dejó, ¿verdad? La Biblia desde temprano, la palabra, ¿verdad? Y todo. Y he visto a Evan y a Zoe imitar, agarrar una Biblia y empezarlo a leer. Digo con toda certeza, y verdad, más por ella que por mí, ¿sí? Entonces, debemos de aprender ese hábito, el hábito devocional, el hábito de leer la Escritura. A veces cuando yo platico con algunas personas, como dice la palabra, ¿usted se recuerda lo que dice la palabra? No, ¿verdad? No nos recordamos cómo dice la palabra. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Y si nosotros como discípulos del Señor queremos parecernos a Él, ¿cierto? ¿Cuántos queremos parecernos más al Señor? Yo deseo parecerme al Señor, me falta mucho para parecerme al Señor, tantas cosas que aún debe hacer Dios, pero si yo estoy en el camino del Señor, discípulo es aquel que quiere ser como el maestro. Esa es la palabra, la explicación. Un discípulo es el que quiere imitar al maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor. ¿Qué dice del Señor Jesús acerca de las Escrituras? Vaya por favor conmigo, amado hermano, al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Chapter 22, verse 29. Amén. Para que vean que a veces es porque no quiero, no es porque no pueda. Mire lo que dice el Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué le dice? Erráis. ¿Por qué?
erráis ignorando las escrituras. Y mire qué poderoso esto. Y el poder de Dios. Porque, iglesia, cuando vemos las escrituras, ahí hay una demostración de poder de Dios. Por más que queremos omitirlo, cuando leemos las escrituras, vemos el poder de Dios. Amén. Por eso, iglesia, yo quiero animarle, tengamos vida devocional. ¿Qué es la vida devocional? La vida devocional es atesorar la palabra, leerla, estudiarla, marcarla. Mire que algunos de nosotros, ¿verdad? A veces tenemos la Biblia, bueno, algunos dicen porque les gusta. Yo conozco personas que dicen, a mí no me gusta manchar la Biblia, la que tengo nítida. Pero mire, hermano, cuando yo veo la Biblia, ¿verdad? Y qué bonito es tenerla marcada, tenerla ahí, tener varias cositas, tener anotaciones, ¿por qué? ¿Qué evidencia eso? Que usted es una persona que se sienta a ver la Biblia. Le pregunto, ¿cómo está su lectura? ¿Cómo está su tiempo con la palabra del Señor? ¿Cómo está su tiempo? En la mañana, en la noche, en mediodía, cuando usted pueda. Pero ¿cuánto tiempo dedica a la palabra? Ustedes erráis, dijo el Señor. Y le decía ¿a quién? A un montón de personas. Si usted lee el contexto en Mateo capítulo 22, le decía a un grupo de personas que eran religiosos, que conocían las escrituras, se suponía, que debían de saber las escrituras. Ustedes erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Vaya por favor un poquito conmigo más atrás. Mateo capítulo 4, versículo del 2 al 11. Mateo 4 del 2 al 11. Ustedes conocen esta escena. El Señor Jesús había estado en un tiempo de ayuno. ¿Sí recuerdan ustedes? Y miren que esto es bien poderoso. El Señor salió de un tiempo de ayuno. Y fíjense que con mi esposa, creo, con esto es contigo, estábamos hablando de las tentaciones, ¿verdad? Del Señor. Interesante, hermanos, que la primera tentación que tuvo Jesús, tres cosas, ¿verdad? Normalmente el enemigo le presentó. Pero la primera tentación fue con comida, ¿sí? Y la primera tentación con la que se enfrentó el ser humano en el huerto del Edén, ¿con qué fue? Con comida. Solamente que el Señor Jesús, a diferencia de Adán y Eva, especialmente de Eva, el Señor Jesús sí tenía hambre, porque venía de un tiempo de ayuno, a diferencia de Eva, ¿no? Y bien interesante, con Cristian nos poníamos a estudiar eso, ¿verdad? De ver la forma en la que el enemigo quiso fue tan astuto. Las tres formas, ¿verdad? Las tres esferas que Satanás le mostró. Pero mire esto, dice el capítulo 4, ¿está conmigo? ¿Sí? Que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta palabra, por el Espíritu, si usted se da cuenta, es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Ya les he explicado anteriormente. El Señor necesitaba no avergonzar, sino derrotar a Satanás en ese momento. Era algo intencional que tenía que pasar. El Hijo, ¿verdad?, de Dios, el Hijo del hombre tenía que hacer. Podemos ahondar en esto posteriormente. Después de haber ayunado, verso 2, 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, mira, si eres el Hijo de Dios, está tratando de dudar de su divinidad. Por eso era necesario, porque estoy metiendo aquí otro tema, ¿verdad? Si muestra que eres el Hijo de Dios. Quiero ver si realmente eres quien dicen que eres. Y dice entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué cita? Deuteronomio, ¿cierto? Él respondiendo dijo, ¿qué dice, iglesia? Escrito está. Cuando viene el tentador a tu vida y empieza a poner pensamientos, ya sea de desánimo, de pecado o de algo, ¿con qué le respondes tú si no tienes palabra? Amén. Amén, iglesia. Do you understand? Amén, ¿sí? ¿Con qué le respondes a Satanás? Cuando viene algo, la palabra dice.
Cuando viene aquella situación, ¿verdad? Ay, es que no hay nada, es que esto. La palabra dice, ¿se recuerdan? No sé en qué tiempo, no sé si fue en una vigilia o fue en una prédica, pero yo les decía, les hablaba de orar con la palabra. Orar con la palabra es reclamar lo que la palabra dice, porque lo que la palabra dice se cumple, amén. Y como se cumple, yo tengo derecho a decir, hey, es por eso el Señor, miren lo que dice, escrito está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, escrito está. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. Eso tenía que ver con el ego, ¿verdad? Con el poder, en este momento creo, poder político. Y le dijo, échate abajo. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles, miren cómo le responde Satanás. ¿Conoces la palabra? Yo también la conozco. ¿Sí? Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedras. ¿Qué citó, hermanos? El Salmo 91 estaba citando. Pero ¿qué le dice el Señor? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Allá en la ley. Hermanos, ¿se da cuenta de la importancia de memorizar la palabra? Imagínense aquellos cristianos del primer siglo. Literalmente tenían que memorizar la palabra. Literalmente tenían que tener la palabra. Por eso, hermanos, eran cristianos bien fuertes, fíjense. Por eso eran cristianos bien sólidos. Eran cristianos bien porque tenían la palabra. Analizaban la palabra. Nosotros, ¿qué sacamos? El celular, ¿verdad? Yo no tengo nada contra el celular, no. Pero yo les he dicho, iglesia, tenga su Biblia. Si no tiene una Biblia, le regalamos una en la oficina. Pase por ahí, póngale su nombre, pero atesore su palabra, amén. No los veo tan emocionados yo ustedes con la palabra. Tener su Biblia, iglesia, andarla. Y andarla con orgullo. ¿Se recuerdan ustedes? Hace unos días yo les decía, antes, ¿qué caracterizaba a un cristiano? La verdad es que definir a un cristiano hoy cuesta, ¿no? Definir a un doctor es fácil, porque un doctor anda con una gabacha y normalmente uno dice es un doctor, ¿sí? O algo, una persona que trabaja en construcción. Pero un cristiano hoy, ¿cómo se define? Es difícil, se lo decía hace un tiempo. Pero ustedes recuerdan los cristianos de antaño. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, allí en la calle, en el barrio donde yo crecí, todos los que eran cristianos. Y entre más grande la Biblia, más cristiano, grande Biblia, ¿sí? Ahora nosotros no queremos cargar Biblias. No queremos andar. Y si no tenemos Biblias, si no las cargamos, mucho menos las leemos. Por eso yo quisiera invitarle, amada iglesia, leamos la palabra. De verdad yo le digo, no le va a hacer daño la palabra. No le va... Más bien dice, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto, para toda buena obra. O sea que la palabra a usted lo va a pulir, la palabra a usted lo va a enderezar, la palabra a usted lo va a exhortar, le va a hacer bien, amén. Han escuchado ustedes esa frase popular, ¿cierto? ¿Cómo es posible que creamos lo que el periódico dice, pero cuestionamos lo que dice la palabra? ¿Verdad? O algún libro, o alguna fábula, algún libro de historia. Vamos terminando. Hermano Pablo, ¿me ayudas con el piano? Entonces, hermanos, vemos acá, en esta parte de Mateo, desde el capítulo 4 hasta el versículo 11, el Señor le dice constantemente a Satanás, escrito está, escrito está. Escrito está. Y así lo dice, ¿verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito, una vez más, ¿qué dice?
escrito está. Iglesia, cuando venga el engañador, cuando venga el devorador, usted y yo también podemos decir, escrito está. Escrito está. Pero necesitamos leer la palabra. Amén, iglesia. Dios nos ha dejado un mandato en el Antiguo Testamento. Vaya por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 9. Miren, desde el principio el Señor ha querido que nosotros estemos apasionados por la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Gracias. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando de la ley, está hablando de la palabra. Saben que la Biblia de lenguaje sencillo dice, el versículo 6 dice, la traducción que da, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. También con mi esposa habíamos estado viendo un documental hace un tiempo y leyendo un poco de cómo el enemigo va siendo tan astuto, ¿no? Varias alteraciones de la Biblia, o hay hasta un tipo de versión, ¿verdad?, que son poco difíciles de digerir, pero son los tiempos que estamos viviendo. Y yo por eso insisto, yo creo que la venida del Señor está muy cerca, hermanos. La venida del Señor está muy cerca. Varias cosas están, la antesala se está preparando, estamos en la recta final, como lo decía mi hermana Liliana en un video, ¿verdad?, que ha pasado hoy, cuestiones que la ONU quiere hacer, etcétera. Pero creo que también podemos llegar al tiempo, de repente, en el cual se nos prive de la palabra, que sea un delito tener la palabra. Pudiéramos llegar a eso, como se ve la situación. Y si usted, hermano, imagínese que si no tenemos ningún versículo, por eso aprenda, memorice. Eso de memorizar trae bendición, ¿sí? ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Ya conocemos todos este versículo, el 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito. ¿En qué? Cuando José iba, ¿recuerdan ustedes? Como espías, 12. De esos 12 solamente 2, Josué y Caleb, traen un buen reporte. Cuando Caleb y Josué van allá a ver, y todos eran príncipes, personas preparadas, empiezan a ver el panorama. Uy, no, esto está difícil aquí allá. Pero creo que por la palabra, ¿verdad?, que ellos habían tenido, el Señor conocía lo que Josué tenía en su corazón. Le estaba una vez más recordando todo lo que el Señor había hecho, todo lo que el Señor había de hacer. Cuando Josué recordara o pasara por momentos difíciles, cuando iba a tener que pelear contra otras naciones, Josué, ¿qué iba a recordar? Lo que dice la palabra. Amén. Por eso, iglesia, que cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones difíciles y la palabra del Señor está en nuestro corazón, algo diferente viene. Hay un salmo, no tengo la cita, tal vez alguien de ustedes sí lo hace, ustedes que son amantes, apasionantes lectores de la palabra del Señor. El salmo dice, el justo, algo así dice, le vendrán malas noticias y no temerá de las malas noticias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que van a traer malas noticias alguien que está, Salmo 112. ¿Cómo dice, mi hermano? Sí. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque está en la palabra. El Salmo 1 dice, ¿verdad? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, aquel que está en el Señor. Así que, iglesia, yo quiero animarle hoy, atesoremos la palabra. Uno de los hábitos de Jesús fue orar, el otro hábito de Jesús fue memorizar la Escritura. Póngase de pie, por favor, donde está. Y yo quisiera pedirle que tomara su Biblia, tomara su palabra en sus manos. Si usted lo que anda el celular, yo no sé qué va a agarrar.
No quisiera yo avergonzarlo, no es la idea. Quizás usted, por razones de fuerza mayor hoy, como estaba lloviendo, dijo no voy a llevar la Biblia porque se puede mojar. Entonces, está bien. Pero tome su Biblia y ahí, hermano, con sus ojos, ahí dígale al Señor y oremos juntos. Señor, ayúdame a amar tu palabra, a atesorarla, a profundizar en ella. Mire, hermano, hay tantas riquezas en la palabra del Señor. Cuando leemos, lea toda la Biblia, vaya a los libros históricos, vaya a los profetas y encontraremos palabras. Siempre hay una palabra y un consuelo. Lea 3 versículos, pero de esos versículos saque una aplicación para su vida. Señor, ¿qué me quieres decir a través de esto? Solamente tome un tiempo. Oremos hoy y digamos: amado Dios, yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra me instruya, como dice acá las Escrituras, que esta palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, a lo más profundo del corazón y del alma hasta abrir las coyunturas. Pero, Señor, que esta palabra que va a entrar en lo más profundo de mí va a ser porque quiere hacer bien a mi vida, me va a guiar, me va a exhortar, me va a decir lo que yo debo de hacer como hijo, como padre, como madre, como esposo, como hermano, como amigo, como cristiano, como discípulo. Ayúdame, Dios, a atesorar tu palabra y empezar a crear el hábito de memorizar tu palabra. Dígale hoy, quizás algunos de nosotros nos falla ya un poquito la memoria, pero dígale: Espíritu Santo, ayúdame a memorizar tu palabra para que cuando venga el día de la prueba podamos estar firmes y decir: escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está, no habrá justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Escrito está, Dios es mi pastor, nada me faltará. Escrito está, al que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y poder decir: escrito está, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escrito está: por nada estaréis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a amar y atesorar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, eres bueno, tú eres bueno. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.